El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el maestro Israel Morales Becerra. Él es profesor titular de tiempo completo y director del Instituto de la Comunicación en la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Es candidato a doctor en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es licenciado en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con reconocimiento a perfil deseable de la SEP. Ha dirigido proyectos de investigación en las áreas de desarrollo económico, historia y educación de los siglos XIX y XX, de los que se han derivado varios artículos publicados en revistas académicas, un libro colectivo y diversos capítulos, así como tesis de licenciatura. Sus líneas de interés actuales se concentran en las temáticas de historia de la delincuencia, del cultivo del café e historia de los medios de comunicación en Oaxaca. Démosle la bienvenida. Gracias. En la lengua náhuatl, la palabra México significa lugar en el ombligo de la luna. Pensemos este país donde han habitado diversos personajes de su historia. Primeramente, Moctezuma, emperador azteca que recibió a Hernando Cortés en la plaza de la Gran Tenochtitlán. Los españoles quedaron asombrados por el esplendor del lugar. Ni magos ni hechiceros pudieron detener la llegada de los españoles. La ciudad fue conquistada en 1521. Esto fue posible con la alianza de totonacos, tlaxcaltecas, texcocanos, que se adhirieron al ejército español. Pueblos que en su momento pensaron que la alianza les quitaría el yugo azteca del tributo y la esclavitud, no imaginaron que luego vendrían epidemias que terminarían con pueblos enteros, que sus milpas y huertas se convertirían, con el paso del tiempo, en pastizales para la ganadería o la minería. Tierra de la que ya no eran dueños, sino sirvientes. Bernal Díaz del Castillo, en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, nos deja una visión de la colonización española en América. Nos habla de Doña Marina, mujer indígena, mujer inteligente, políglota, asesora en tácticas de guerra, ya que conocía ampliamente el territorio. Recordemos que Mesoamérica no era un estado integrado, sino un conjunto de pequeños imperios enfrentados entre sí. Doña Marina facilitó el diálogo entre dos culturas distantes. Fue el inicio del proceso de asimilación cultural de todo lo que provenía de Occidente. Una nueva religión, idioma, valores y conductas. La conquista espiritual la podemos recordar a través de Fray Bartolomé de las Casas. La enseñanza de los evangelios fue el fundamento para la justificación ideológica de la presencia española en América, en el sentido de que había que convertir a los indios paganos en cristianos, pero a la vez gobernar y explotar este nuevo continente. Bartolomé nos merece un lugar en la historia, dado sus aportaciones y su esmero para llevar ante la corona una propuesta sobre la dignificación del trato que los conquistadores debían de darle a los indígenas y que no fueran considerados como esclavos, al menos en las leyes, aunque en la práctica fueron tratados como tal. En la segunda mitad del siglo XVII, durante la colonia, nació una niña prodigio, Juana Inés de la Cruz,
quien a sus 3 años aprendió a leer y a sus escasos 7 mostró su interés por asistir a la universidad, solo que este derecho estaba negado para las mujeres de la época. La educación estaba principalmente concedida para los hombres. En esta situación, prefirió, contrario al matrimonio, ingresar al convento. Sabía que esto le permitiría tener contacto con libros. Ya se había encargado de devorar toda la biblioteca de su abuelo. Sus aportaciones representan hoy en el teatro, en la poesía, valores literarios universales. En 1803, Alejandro de Humboldt, sabio viajero alemán, visitó México. Encontró un país grande y rico, primer productor de oro y plata en el mundo, pero con la mayoría de sus habitantes miserables, incultos. En sus estudios refiere que México era el país de la desigualdad. Existe una desigualdad tremenda en la distribución de la riqueza y la cultura, decía. Miguel Hidalgo se había formado con los jesuitas y fue partidario de los principios libertarios de la Ilustración. Compartía, junto con Humboldt, esta preocupación. Es así que el 16 de septiembre de 1810 llama al pueblo a rebelarse en contra del mal gobierno. ¿Cuál era su propósito? Eliminar una sociedad dividida en castas y grupos privilegiados que no habían dejado avanzar a los más pobres. Una de las mujeres que apoyó la causa libertaria de México fue Leona Vicario. Tuvo una condición acomodada que le permitió otorgar financiamiento para la causa independentista. Accedió a la educación, estudió bellas artes y ciencias y se caracterizó por desarrollar un sentido crítico. Ejerció el periodismo, actividad que la vinculó con la causa insurgente a través del Ilustrador americano. Lucas Alamán había insinuado posteriormente que sus servicios a la patria independiente tendían a un heroísmo romancesco al perseguir a un amante, a lo que ella respondió que sus servicios a la patria habían sido siempre libres, sin influencia de nadie, actuando con total independencia y sin atender a las opiniones de las personas estimadas. José María Morelos y Pavón, pues le tocó desarrollar el proyecto de nación independiente, dado que Hidalgo y otros insurgentes habían muerto. Morelos había sido alumno del padre Hidalgo en el seminario. Ahí coincidieron su simpatía por la independencia, la pasión por el teatro y distintos ideales que posteriormente se reflejan en los sentimientos de la nación escritos por Morelos en 1813, donde se establece la independencia y libertad de América, el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo y eliminar para siempre la esclavitud y la sociedad de castas. Posteriormente, de Oaxaca para el mundo, el presidente Benito Juárez reformó aspectos fundamentales de la vida pública.
separar las funciones del Estado de las de la Iglesia, acrecentar la fuerza económica y gubernamental mediante la nacionalización de bienes y el establecimiento del registro civil. El país estaba endeudado, necesitado de recursos. Había que cumplir con las responsabilidades adquiridas con otros países. Juárez ejerció la ley como había que hacerlo para ganar el respeto internacional. Restauró el sistema republicano y se le reconoció como el benemérito de las Américas. A Juárez lo acompañó otro oaxaqueño distinguido, Matías Romero Avendaño. Ambos estudiaron leyes en la cuna del liberalismo mexicano del siglo XIX, en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fueron tiempos muy complicados. México estaba en una guerra civil ideológica entre liberales y conservadores, y esto provocó que Juárez enviara a Matías Romero como representante del gobierno mexicano ante los Estados Unidos con el propósito de sensibilizar al gobierno estadounidense sobre las circunstancias que vivía el país. Más adelante fue posible que se lograra el apoyo del país vecino para combatir exitosamente al Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo, que venía acompañado, protegido por los franceses. Juárez sentó las bases jurídicas que el país necesitaba para desarrollar su economía. Su paisano, el general Porfirio Díaz, sería el encargado de hacerlo. La economía mexicana pudo mantenerse a la par de la estadounidense y el progreso y la riqueza sí llegaron, pero no para todos. Muchos campesinos habían sido despojados de sus tierras de cultivo y había un rezago social impresionante. Los ideales de la independencia se quedaron en eso, en ideales. Don Porfirio se eternizó en el poder por más de 30 años, causando la primera revolución social del siglo XX. Un acontecimiento que tuvo graves consecuencias en el desarrollo económico que se había logrado hasta el momento. El 10% de la población mexicana desapareció y a la revolución se le adhirieron otras demandas sociales como la de los campesinos. El líder revolucionario Emiliano Zapata enarboló la causa agraria que se transformó en reforma para restituir las tierras del campesino mediante el ejido. En el Plan de Ayala de 1911 exigió la solución a los problemas agrarios que históricamente ha arrastrado este país. Hoy lo recordamos con su lema: la tierra es de quien la trabaja. Otro oaxaqueño destacado es José Vasconcelos. Vasconcelos participó en la revolución. Sus aportaciones tienen mucho que ver con lo que se logró en términos de educación. Posteriormente, en 1920, fue nombrado rector de la Universidad Nacional y apostó por la educación como medio para salir de la crisis social. Fue el primer secretario de Educación Pública.
multiplicó la cantidad de bibliotecas que existían, abrió otras, esto con el propósito de contrarrestar el índice de analfabetismo que a nivel nacional rebasaba más del 80%. Se editaron libros de la literatura clásica para ponerlos a disposición de los sectores más vulnerables como obreros, hijos de los trabajadores, campesinos y sociedad en general. Francisco I. Madero, mediante el Plan de San Luis, había llamado a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Seguramente no dimensionó las proporciones de la revolución. Un llamamiento político se convirtió con el paso de los días en una suma de problemáticas y denuncias sociales de la sociedad mexicana. Pero a Madero lo vamos a colocar como el pilar de la democracia. Madero luchó porque este país tuviese instituciones respetuosas del voto. Madero se concentró en aplicar ideales como una real libertad de expresión. La prensa se diversificó durante su breve periodo presidencial y, en fin, se realizaron prácticas democráticas importantes con gran trascendencia. Su trágica muerte representa el costo que ha tenido consolidar la democracia mexicana. En la revolución también participaron distintas mujeres como Carmen Cerdán. Ella fue quien acompañó a Madero, lo recibió en el estado de Puebla y fue activa en el Partido Nacional Antirreeleccionista fundado por Madero, acompañada también por su hermano Aquiles. Y bueno, en Puebla tenemos el primer enfrentamiento armado entre revolucionarios y policías estatales. La casa de los hermanos Cerdán es sitiada el 19 de noviembre de 1910, es decir, incluso antes de cuando Madero había llamado a las armas, y tiene un desenlace fatal. Muere Aquiles Cerdán por las balas de la policía. Carmen, su carácter tenaz, permitió establecer lazos con otros grupos que apoyaron la causa revolucionaria y que se encargaban de conseguir armamento. Otra mujer revolucionaria es Ermila Galindo. Destacó por su inteligencia y habilidad oratoria. Esto le valió que Venustiano Carranza la invitara a formar parte de su gobierno. Recibió el apoyo de Carranza para fundar la revista Mujer Moderna, que sirvió como foro de debate sobre el feminismo liberal y un tema importantísimo, el derecho al voto de las mujeres. En el Congreso Constituyente de 1916 llevó la propuesta que recibieron los legisladores, pero desafortunadamente no fue aprobada. Pasó el tiempo y pues Ermila continuó haciendo sus esfuerzos para lograr que la mujer
tuviese el derecho a votar y también fuese representante en las elecciones, pero no fue sino hasta 1953 cuando esta reforma a la Constitución se vuelve una realidad. Un año después, Ermila muere. Es importante destacar el periodo de Lázaro Cárdenas, quien favoreció a los trabajadores con la unificación obrera, cuestión que garantizó sus derechos laborales y de organización política, así como el reparto agrario, un reparto contundente de tierras. Más de 18 millones de hectáreas fueron repartidas para beneficio de los campesinos y pues diversas instituciones de educación superior surgieron durante el cardenismo. Con la expropiación petrolera de 1938, inició en nuestro país un proceso de industrialización. Entre otras cuestiones, garantizó la calidad de los productos hechos en México y se quitó en gran medida la dependencia de productos extranjeros. En el contexto de aquel México posrevolucionario, vivió Carmen Mondragón, conocida como Nahui Olin, mujer culta, pintora, poeta, modelo, de actitud rebelde y transgresora. En su inquietud intelectual, abonó en la búsqueda de la igualdad de género, defendiendo el voto femenino y fomentando un espíritu de libertad en la mujer. Sus aportaciones a la plástica mexicana se enmarcan en el contexto de un México más plural. Un México que transita hacia la modernización económica y cultural. En la política que México ha adoptado como un país pacifista, encontramos al diplomático García Robles, quien fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982 por haber promovido la firma del Tratado de Tlatelolco para la no proliferación de armas nucleares y su participación en las negociaciones de desarme internacional promovidas por la ONU. Así llegamos a otro mexicano destacado, Octavio Paz. Su contribución a la literatura universal le permitió recibir el Premio Nobel en 1990 y es uno de los grandes escritores del siglo XX. También recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1977, el Premio Cervantes en 1981 y, en fin, su obra literaria nos deja pensar sobre nuestro sentir al ser mexicanos. Por último, el doctor Mario Molina recibió el Premio Nobel de Química en 1995. Fue un universitario universal. Sus investigaciones se tradujeron en políticas públicas generadas desde la ONU sobre la problemática ambiental global. Su producción científica aporta estudios fundamentales para dimensionar los alcances del daño ecológico. Distintas mujeres y hombres han forjado al México actual. Debemos conservarlos en nuestra memoria. Su contribución universal a los derechos humanos, la ciencia y la literatura, así como su aportación a la economía global, hacen que nuestro país sea una de las primeras 20 potencias en el mundo. Somos un país rico en historia, en cultura,
en talento humano. Hemos transitado al siglo XXI con la implementación de procesos democráticos pacíficos. Muchas gracias.